Hey, ¿qué tal amigos y amigas? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a hacerle una review rápida al caseta DQ6S. Muy bien, este caseta pues con la colaboración ahora en este caso de caseta y de Hawaiian Bad Boy. Entonces vamos a ver qué es lo que tiene este audífono. Bueno, para empezar ya directamente a construcción. Fit Construcción es la misma que el de Q6 al parecer. Lo que cambia es que ya no trae esas almohadillas. El DQ6 trae unas almohadillas pues bastante delgaditas, bastante pequeñas, más pegadas, pero pues también bastante malas, ¿no? Sobre todo el momento de aislamiento del ruido externo eran bastante malas, ¿no? El DQ6S digamos que trae las almohadillas normales, las almohadillas de estrella de caseta. Entonces el aislamiento es bastante mejor, o sea, ya de entrada. Y eh, tal vez el DQ6, como traía esas almohadillas más delgadas, más pequeñas, como que más pegadas, era bastante bueno para oídos pequeños. El DQ6S con estas nuevas almohadillas como que sí queda un poquito más hacia afuera, pero tampoco es que haya tanto problema, ¿no? O sea, se siente como si fuera más grande, pero yo creo que es nada más el cuestión de las almohadillas simplemente, ¿no? Pero tampoco es que en verdad salga mucho, ¿no? Nada más es una pequeña diferencia la sensación, y además pues sí aísla mejor el ruido del exterior. Y bueno, en lo personal no me gustaría la verdad meterme en eso de los triple driver dinámico por lado o nada más un driver, no sé si saben a lo que me refiero. Eh, la verdad es que no me importa, yo aquí nada más vengo a hablar sobre el audio. Y bueno, para esta review se usó mi amplificador como fuente de poder y mi PC como fuente de sonido, archivos FLAC y MP3 en su mayoría. Entonces vamos directamente al sonido y vamos a la sección de bajos. Muy bien, ¿qué tal el bajo del DQ6S y cómo se compara a lo mejor con algo como el DQ6, ¿no? Bueno, el DQ6S yo diría que tiene un poquito más de enfoque en bajos. En general, yo creo que los bajos del DQ6S es como que lo que más sobresale, ¿no? O sea, como que él sí tiene un pequeño enfoque en, en los bajos. O sea, no es tan equilibrado como el DQ6, que tenía básicamente todo como que en buen nivel. No, este sí tiene como que un enfoque un poquito más grande en la sección de bajos. Aunque para empezar yo diría que usando el amplificador no hay mucha diferencia en el sub bajo del DQ6S con el sub bajo del DQ6, ¿no? O sea, como que sí tiene esa extensión, esa sensación como de vibración, ¿no? Que te da ese sub bajo. La verdad tiene una buena cantidad de sub bajo, no es tan grande. Si acaso, igual con el amplificador tal vez tiene un pequeño boost en el sub bajo y bajo en general, a comparación de por ejemplo en el teléfono o incluso en el topping que tengo. eh, con el amplificador yo digo que le da un pequeño boost un poquito más hacia los bajos en general. Entonces nada más ténganlo en cuenta, ¿no? Como que la review fue aquí, como que tiene un pequeño pero muy pequeño boost en los bajos en general, pero aún así el sub bajo se parece mucho al sub bajo del DQ6 normal. Entonces ahí es donde yo siento que está la menor diferencia en el sub bajo. Ahora en el mid bajo definitivamente sí ya se ve un poquito más de diferencia. El mid bajo del DQ6S sí tiene más cuerpo, más volumen. Definitivamente ahí es donde se siente la diferencia en el bajo, ¿no? O sea, sí tiene bastante más cuerpo, un poquito más de golpe, ¿no? En el mid bajo. Entonces ahí está la diferencia, la primera diferencia, que ya es un poquito grande, ¿no? El sub bajo está básicamente igual en el DQ6S y en el DQ6, pero en el mid bajo definitivamente tiene un poquito más de golpe y más cuerpo en el bajo en general, ¿no? Entonces desde ahí ya le va dando como que más cuerpo y más calidez al sonido en general, ¿no? Del bajo, porque eso lo vamos a ver en todas las frecuencias, ¿no? Como que en las frecuencias bajas, empezando de aquí del mid bajo, en las frecuencias medias, incluso en las frecuencias altas, ¿no? Como que tiene esa mayor calidez, mayor cuerpo, ¿no? Entonces va a ser un sonido muchísimo más musical que el DQ6 normal, por así decirlo. Entonces DQ6S, la primera diferencia grande, el mid bajo que sí tiene más cuerpo, más volumen, más calidez, ¿no? Entonces la primera diferencia, y definitivamente te vas a dar cuenta en la calidez que le da a la música, y le da muy buena, como que esa musicalidad lo hace un poquito más divertido, por así decirlo. Así que al menos en la sección de bajo pues yo sí podría decir que es un poquito más flexible, ¿no? Porque a lo mejor el DQ6 sí tiene buen sub bajo, sobre todo ya amplificado, pero a lo mejor no tanto como para escuchar música con bajo pesado, ¿no? Pero el DQ6S como si tiene un poquito más de cuerpo, un poquito más de calidez, yo creo que sí lo convierte un poquito más flexible en cuanto a ese tipo de géneros, ¿no? Donde no tienes problema con el DQ6S
en meter un poquito más de canciones con bajos pesados. Para bass heads yo no diría, tal vez con amplificación, para bass heads que sean poco exigentes, pero de ahí en fuera yo no lo siento que sea tanto para bass heads, pero definitivamente tiene una cantidad moderada de bajo, sobre todo en el mid bajo, que de nuevo es donde se siente ese enfoque de más cuerpo y más calidez. Y bueno, pasamos directamente a las frecuencias medias. Aquí ya nos encontramos también con otra diferencia, porque el DQ6 normal tenía las frecuencias medias un buen nivel, ¿no? O sea, sí tenía un enfoque incluso en las frecuencias medias altas. Bueno, el DQ6S vamos a ver una disminución, ¿no? O sea, los instrumentos, para empezar, sí se encuentran bastante, bueno, no bastante, ¿no? Pero sí considerablemente disminuidos. O sea, a comparación del DQ6, no se sienten hacia el frente, se sienten aún así en un muy buen nivel, pero sí también, o sea, sí se siente que están un poquito disminuidos a comparación del DQ6 normal. Entonces el DQ6 va a tener ambos, o sea, los instrumentos y voces disminuidos, pero yo digo que los instrumentos un poquitito más, entonces tiene un poquito más de enfoque las frecuencias medias en las voces, o sea, las voces se van a escuchar sobre los instrumentos, ¿no? En el DQ6 a veces sentías que a lo mejor los instrumentos sonaban un poquito fuerte al mismo nivel que las voces, incluso un poquito más. Aquí el DQ6S, los instrumentos se van un poquito más hacia atrás y las voces digamos que igual, o sea, también se disminuyen, pero se quedan en un nivel un poquito después de los instrumentos. Entonces tienes un poquito más de enfoque en las voces, pero aún así sí hay una disminución en general en todo lo que es las frecuencias medias altas. Entonces también no se van a mostrar tan agresivas como a veces las frecuencias medias altas. En el DQ6 yo sí lo sentí un poquito agresivo y a veces sí me llegaba a fatigar un poco. Frecuencias medias altas de DQ6 normal. En el DQ6S digamos que no hay ese problema, porque sí hay una disminución en general en todas las frecuencias medias, entonces no tienes ese riesgo de fatiga en el DQ6S. Eso también hace que sea un poquito más musical, ¿no? O sea, bueno, es que también le da más calidez y más cuerpo, ¿no? Entonces sí es más musical, sobre todo aunado a lo que ya dijimos del bajo, que también tiene un poquito más de volumen, un poquito más de cuerpo, un poquito más de calidez. Bueno, pues se suman a esto las frecuencias medias en general, con también un poquito más de cuerpo y un poquito más de calidad también. Calidez. Sí, de calidad, ahora sí que depende un poquito cómo lo quieras definir. El DQ6S siento que no tiene tan buena separación de sonido como el DQ6 normal. Es un poquito obvio porque el DQ6 normal pues se siente un poquito más delgado, porque de nuevo DQ6S un poquito más de calidez y un poquito más de cuerpo, volumen en frecuencias bajas y frecuencias medias. Entonces DQ6 normal como que es un poquito más delgado, pero también tiene un poquito de mejor separación y tal vez un poquitito de mejor detalle en el DQ6 normal, ¿no? Pero al menos lo que sí, la separación sí se escucha un poquito mejor. Separación instrumental es un poquito mejor en el DQ6 normal, ¿no? Es, digamos que un poquito más técnico. Entonces el DQ6S, esa mezcla entre el bajo y las frecuencias medias lo convierten en un audífono sumamente musical. La verdad es que tiene muy buena calidez y musicalidad, pero aún así yo no siento que sea tan exagerada, ¿no? Entonces yo creo que está muy bien nivelado todo eso, o sea, todo eso está muy bien nivelado, y la verdad es que es un audífono que sí te lo encuentras bastante divertido sin ser fatigante, ¿no? En lo que vamos, frecuencias medias altas, que a lo mejor en el DQ6 sí era un poquito fatigante, bueno, entonces no tiene ese riesgo como de ser fatigante en el DQ6S, y tiene esa calidez, ¿no? Entonces bastante bien la naturalidad, aunque siento que sí pierde un poquito en tecnicismos, como es un poquito de detalle, y definitivamente en separación instrumental es donde sí pierde un poquito a comparación del DQ6 normal, ¿no? Que es un poquito más rápido, un poquito más preciso en general, un poquito más delgado también. Y bueno, pues tiene un enfoque un poquito más fuerte en las frecuencias medias altas, el normal, ¿no? Y bueno, pasamos a las frecuencias altas. Aquí también el DQ6S tiene una pequeña disminución a comparación del DQ6 normal, que también podría llegar a tener un poquito más de sibilancias del DQ6 normal, y no necesariamente picos, ¿no? Yo creo que es más, el problema del DQ6 normal era más las frecuencias medias altas y tal vez un poquito de sibilancias en las frecuencias altas, ¿no? Entonces el DQ6S, como está un poquito más disminuido, no tienes problema en ambas cosas, ¿no?
Puede que también tengas un poquito de sibilancias, pero es considerablemente menor que en el DQ6 normal. Entonces el DQ6S, frecuencias medias, medias altas y altas, están un poquito disminuidas, ¿no? Entonces no tienes ese riesgo como que de fatiga. Picos definitivamente no tiene, sibilancias muy pocas, pero yo creo que por el precio definitivamente están disminuidas por el precio de las sibilancias, ¿no? Está bastante bien niveladas, entonces no tienes ningún problema de eso. Y de nuevo, no tienes el problema como que de fatiga, ¿no? Aunque bueno, el DQ6 normal se podría sentir probablemente, como tiene un poquito más elevadas las frecuencias altas, con un poquitito más de extensión en las frecuencias altas, un poquito más de sensación de aire, ¿no? Entonces ahora sí que depende lo que busques, pero sí es un poquito diferente, ¿no? A comparación de, por ejemplo, el SEX y el SEX Pro, que sí son audífonos completamente distintos. El DQ6 y el DQ6S también tienen sus diferencias, pero no son tan extremas como el caso del SEX y SEX Pro, ¿no? En tecnicismos vamos a ver que yo creo que aquí el soundstage se mantiene relativamente igual. Si acaso tal vez el soundstage del DQ6 normal se siente un poquitito más ancho, pero estoy hablando de casi nada. La verdad es que se mantiene muy bien esa sensación del soundstage con buen espacio, ¿no? Del DQ6 y el DQ6S. Entonces ahí no veo tanto problema. Tal vez en el imaging sí siento un poquito más preciso el DQ6 normal, de nuevo igual un poquito más de separación instrumental y un poquitito más de detalle, ¿no? Entonces a lo mejor en eso sí pierde un poquito el DQ6S, pero definitivamente gana en musicalidad y que pierde ese riesgo de ser fatigante, ¿no? En las frecuencias medias, medias altas y altas. Así que en resumen, el DQ6S es una versión bastante musical, la verdad muy musical del DQ6. Y como ya había mencionado, a mí el DQ6 como que a veces sí tenía ese riesgo, después de un rato como que sí lo sentía un poquito fatigante, como que las frecuencias medias altas me empezaban a fatigar un poquito, y un poquito de las sibilancias que presentaba también como que me empezaban a fatigar un poco. Entonces definitivamente no es un audífono que está en mis favoritos, pero yo sé que es muy bueno, ¿no? Por lo que ofrece. Y el DQ6S, la verdad, su musicalidad, que tenga un poquito más de enfoque en las frecuencias bajas y todo lo demás está un poquito disminuido, pero aún así se mantenga en muy buen nivel, donde no se siente oscuro ni se siente que pierda demasiado tecnicismos, ¿no? Y a comparación, el DQ6S pues es bastante más musical, con más volumen en general, más cuerpo, más calidez, un poquito más de, yo diría que es un poquito más natural, ¿no? O sea, porque no pierde tanto las frecuencias altas, o sea, no es que se sienta o que tenga tendencias a sentirse oscuro, ¿no? O sea, no siento que le falte las frecuencias altas, están un poquito disminuidas, pero todo está en muy buen nivel. De nuevo, las voces también sí se disminuye un poco voces e instrumentos, pero aún así se encuentran en muy buen nivel. O sea, no es que las frecuencias medias se vayan hacia abajo y se presente como que una forma de B, ¿no? O sea, no es tan exagerado, sigue estando todo en muy buen nivel. Y en lo general a mí yo prefería 100% el DQ6S, aunque el único problema es que pues dependiendo, yo creo que la fecha o algo así, es que a veces sí varía un poco el precio. Si ya tienes el DQ6, no veo como que la necesidad de comprar el DQ6S. O sea, sí es una diferencia un poquito considerable, pero yo creo que con tal vez si juegas un poquito con el ecualizador podrías llegar un poquito a que se parezca, ¿no? Tal vez no necesariamente 100% igual, pero podrías acercarte bastante. No creo que sea necesario que si ya tienes el DQ6 también compres el DQ6S, al menos que a lo mejor vendas tu DQ6 para adquirir el DQ6S, ¿no? Porque quieres algo más musical, ¿no? Entonces también nada más ten en cuenta tus necesidades, ¿no? Verdaderas, de lo que necesitas en este momento, lo que estás buscando. La verdad es que es uno de los caseta que más me han gustado hasta la fecha. La verdad es que sí me gustó como que esa musicalidad, pero sin sentirse oscuro, ¿no? O sea, sin disminuir demasiado las frecuencias medias altas ni altas, ¿no? O sea, están en un muy buen nivel donde no se sienten fatigantes, pero que tampoco sientes que se pierden, ¿no? Entonces, DQ6S la verdad es que me gustó bastante. La verdad es que sí lo puedo recomendar, sobre todo si quieres algo muy musical, ¿no? Y sobre todo por ese precio, la verdad me gustó bastante el DQ6S, para serles honestos. Definitivamente uno de mis casetas favoritos. No puede ser mi favorito porque todavía tengo como 3, 4 ahí que no les he hecho análisis, entonces no sabría decirles a ciencia cierta si en verdad es mi favorito, pero definitivamente se encuentra ahí arriba. Y bueno, pues eso sería todo. La verdad es que traté de apurarme ahora sí. Y amigos, amigas, cuídense mucho, por favor. Chao.